Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volverlos a ver en nuestra nueva clase del curso de Cívica. El quien les habla, el profesor Abel Soto Albornoz, encantado de volverlos a ver en este día tan especial. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos humanos, un tema de suma importancia que nosotros debemos de conocer para no tener inconvenientes en nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer una definición de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos que resaltan la condición de los seres humanos que permiten catalogarnos como tales, pues son inherentes a nosotros. ¿Qué quiere decir acá? Nos dice que resaltan la condición del ser humano. Estos derechos es neto para el ser humano. Entonces también que son inherentes hacia nosotros, que nos pertenecen hacia nosotros y que no deben de ser violados por ninguna entidad ni tampoco por otra persona. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que cuidar todos estos derechos. Ahora, por este lado vamos a ver algunos aspectos generales de lo que son derechos humanos. El primer aspecto general que vamos a ver acerca de las características de estos derechos. ¿Cuáles son esas características fundamentales? Que estos derechos son históricos. ¿Por qué son históricos? Porque no es que estos derechos hayan empezado el año pasado, sino que esto ya empezaron de los siglos anteriores, ¿ya? Los años anteriores ya se ha empezado con los derechos humanos. Si ustedes recuerdan, en la época de los incas también se daba estos derechos humanos, pero ojo, que a comparación de estos años, que en la época incaica se establecía, pero con menor rigor, no existía leyes, normas, decretos supremos, no existía. ¿Ya? Entonces por eso se dice que los derechos humanos son históricos. Luego nos dice que son universales, porque estos derechos humanos se van a dar aquí en Perú, se dan en Bolivia, en Argentina, en Europa, en Asia, en todo el mundo. Son integrales, ¿por qué? Porque involucra a todo el ser humano en general. Son progresivos, que estos derechos humanos cada vez más van implementándose, ¿no? Cada vez más se implementa. Una de ellas, por ejemplo, es la implementación de lo que es el derecho de la igualdad de género. Entonces, ¿qué significa ese derecho de igualdad de género? Tanto varones y mujeres tienen los mismos derechos y también los deberes. Son irrenunciables, que el ser humano no puede decir yo quiero renunciar a mis derechos. No, esto es irrenunciable. Luego también son imprescindibles o imprescriptibles, que quiere decir que estos derechos humanos sí o sí van a ser defendidos por todas las áreas legales. El otro aspecto son las generaciones de los derechos humanos. ¿Cuáles son esas generaciones que nosotros debemos conocer? Derechos de la primera generación. Dentro de estos derechos de la primera generación, nosotros vamos a encontrar a lo que son derechos civiles y los derechos políticos. El otro punto, derechos de la segunda generación, aquí vamos a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de económicos, quiere decir que tenemos derecho a ¿qué? A un trabajo digno. Derechos sociales, tenemos a ¿qué? Por ejemplo, a la libre opinión. Tenemos también a la integración social. Tenemos derecho a participar en una cultura, a una educación de cultura. A eso se refiere. Ejemplo, ¿usted puede participar en un campeonato deportivo? Sí, tienes derecho a ello. Derechos culturales. Yo tengo derecho a ver la danza de los negritos. Sí, tienes el derecho. Entonces son derechos de la segunda generación. Los derechos humanos de la tercera generación, aquí vamos a sobre todo conocer los derechos de solidaridad. Los derechos de solidaridad. Por este lado, vamos a seguir conociendo otros aspectos. Una de ellas son los instrumentos jurídicos. ¿Qué son los instrumentos jurídicos? Los instrumentos jurídicos, sobre todo, se refieren a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es un instrumento jurídico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Luego, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre. Luego, Convención Americana sobre los Derechos del Hombre. Entonces, mira, estos instrumentos son fundamentales
y que también están regidos por un organismo nacional, en este caso es la ONU. Entonces aquí la ONU va a establecer que estos derechos o estos instrumentos tienen que cuidar los derechos del ser humano, y esto se va a dar a nivel mundial. Los organismos protectores, una de ellas la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya, vamos a conocer estos instrumentos sobre los derechos humanos. Uno es esta parte, la Declaración Universal. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre. ¿De qué año? 1948, por la Tercera Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, lo que les decía, la ONU, ¿ya? Denominada la Carta de los Oprimidos y Humillados. Por medio de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí se va a dar a conocer el derecho fundamental del ser humano para ser considerado como tal dentro de la sociedad, ¿sí? Hemos dicho que esta declaración fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. En el Perú, esta declaración aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos mediante una resolución legislativa. Esta resolución legislativa es la 13282. La 13282 es la resolución legislativa que aprueba esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Perú. ¿En qué año? El 5 de noviembre de 1959. Este es fundamental, ¿ya? 5 de noviembre de 1959. Por este lado vamos a conocer algunas generaciones de los derechos humanos, lo que en esta parte vamos viendo entonces la generación de los derechos humanos. Aquí vamos a tener una primera generación que ya hemos visto que son los derechos civiles, ¿no? Las diapositivas anteriores nos mencionaba acerca de los derechos civiles. Pero ¿qué son los derechos civiles? Aquí con mayor detalle vamos a verlo. Estos derechos civiles tienen que ver derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías jurídicas, a la libertad de opinión y expresión. También al derecho a ¿qué? Al derecho de reunión, al derecho de reunión, ¿no? Entonces estos son los derechos civiles, son los derechos civiles. Muy bien, luego vamos a tener los derechos políticos, Dentro de estos derechos políticos vamos a ver acerca de a participar en los asuntos políticos, ¿no? Puede ser, tú tienes derecho a ser candidato de tu distrito, de tu provincia o de tu región, a elegir y ser elegido. Tienes el derecho de elegir a un candidato y también puedes ser elegido, a participar en el gobierno del país, ¿no? Entonces esos son los derechos políticos que pertenecen a la primera generación. La segunda generación se refiere sobre todo a los derechos económicos que ya estuvimos mencionando. Estos derechos económicos se refieren a un salario suficiente, a un nivel de vida adecuado, Muy bien. El otro punto son los derechos sociales. Estos derechos sociales también refiere al derecho a que cada ser humano tiene derecho al trabajo, a la protección de la maternidad y a la sindicalización. ¿Qué es la sindicalización? Es decir, cuando se agrupan las personas, se formalizan estas personas como grupo y luego van a hacer respetar sus derechos. Ejemplo, si en esta situación de pandemia los médicos salen a las puertas de los hospitales pidiendo mejor calidad de atención, mejor calidad de pago hacia estos profesionales. Entonces lo que se han juntado, eso es una sindicalización para hacer respetar sus derechos. Derechos culturales se refiere a la educación, sobre todo a la participación de la vida cultural. Y la última generación, la generación
tercera generación, hablamos del derecho de la solidaridad, ¿no? Aquí hablamos derecho al desarrollo, ¿no? Desde la infancia, niñez, adolescencia hasta la senectud, a la libre determinación de los pueblos, a la paz también, derecho a la paz, a un medio ambiente sano. Usted tiene derecho a eso. No puede haber alguna persona que venga a la puerta de tu casa y los lance pues una basura y se los deja allí, y no está bien. Entonces usted tiene derecho a un medio ambiente sano. Por este lado, vamos a hablar acerca de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bueno, es importante, o este importante documento fue proclamado en qué año, 1884, y consagra derechos, tanto civiles, políticos, como económicos, sociales y también culturales. Esa es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entre ellos, entre los derechos que incluye, se van a encontrar los siguientes, por este lado: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, a la igualdad ante la ley, a la honra y reputación, a la vida privada familiar, a la inviolabilidad de domicilio y la correspondencia, a la nacionalidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, entre otros. Esos son los derechos que incluyen dentro de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo fundamental aquí? Todas. Y una que nosotros debemos de conocer, un derecho a la nacionalidad. Usted es reconocido como peruano, como huanuqueño y tal vez como pilcomaquino, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esto vas a ser reconocido gracias a esta declaración. Vas a ser respetado gracias a la presencia de esta declaración americana. El otro punto, también en cuanto a los deberes que incluye dentro de esta declaración, son los siguientes: los deberes ante la sociedad, ante los hijos y los padres, a votar, a trabajar, a pagar impuestos, a obedecer a la ley, a servir a la comunidad, entre otros. Este deber sí es fundamental también, porque nosotros, uno de lo que tal vez no lo notamos es esta parte: pagar impuestos, que cada ser humano tiene ese deber de pagar un impuesto al Estado peruano. ¿Y para qué se paga el impuesto? Justamente para las obras públicas, para la construcción de hospitales, colegios, puentes, carreteras, entre otras actividades. ¿Bien? Entonces, para ello es lo que se paga impuestos. Actualmente estos impuestos recaudados están sirviendo ¿para qué? Por ejemplo, para proporcionar los bonos que se ha generado en nuestro país: el bono independiente, el bono universal. Todos esos bonos se vienen pues por los impuestos que se ha pagado en los meses y años anteriores. ¿Ya? Aquí vamos a ver sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta Convención Americana, este importante documento conocido como el Pacto de San José, fue aprobado en 1969. En una conferencia intergubernamental especializada convocada por la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este documento, ¿qué cosa garantiza? Una serie de derechos civiles, políticos, respecto de los cuales los estados asumen una obligación de respeto y garantía. ¿Correcto? Este punto es importante. Este documento nos dice, garantiza ¿qué cosa? Una serie de derechos civiles y políticos. ¿Ya? Civiles y políticos. Otros instrumentos internacionales de los derechos humanos tenemos aquí: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, Declaración de los Derechos del Niño, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este caso ya hablamos de nuestro Estado peruano, estamos hablando del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. ¿Sí? Ese es un programa. Entonces, ¿a qué se dedica este programa? Sobre todo a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? La ley 3364, donde dice la ley para prevenir,
sancionar e erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Bien, jóvenes, como usted ya sabe, clase tras clase son las actividades que se va a desarrollar, ¿sí? Trabajamos en nuestro cuadernito, desarrollamos la ficha número 6, tendría que ser ficha número 6, y estaríamos terminando entonces con este capítulo número 6, dándoles las gracias y deseándoles muchos éxitos, jóvenes, que tengan un excelente día, y saludos para cada uno de sus integrantes de la casa. Muchísimas gracias.